Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conclusión TV. Hoy estamos en la cuarta emisión de Crianza Respetuosa. Hoy puntualmente vamos a estar hablando, dialogando sobre la comunicación, sobre la expresión, sobre el lenguaje. Por eso tenemos acá a Fernanda Gómez, que nos acompaña, que ella es fonoaudióloga, y vamos a estar tratando un poco este tema y lo vamos a vincular obviamente con la crianza respetuosa. ¿Cómo andás, Fer? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, por favor, gracias a vos por ser parte de este ciclo. Bueno, más que nada, un poco que nos cuentes cómo los niños, las niñas empiezan a expresarse, no obviamente con el lenguaje, pero sí, imagino que de otra manera. Sí, por ahí sí lo pensamos desde la comunicación. En sí la comunicación empieza desde el útero. Desde los momentos en donde la mamá y el papá y el contexto familiar por ahí más cercano le hablan, acarician. Ya en esos primeros momentos hay una comunicación. De hecho, desde el momento en que uno le habla a un niño o una niña, aún en el útero, digamos, lo posiciona como un sujeto hablante. Entonces, esos serían los inicios comunicacionales. En el momento de nacimiento, el modo de comunicarse que tiene un bebé es a través del llanto, del grito, del tono muscular. O sea, el bebé cuando nace no tiene la capacidad lingüística de expresarse, pero sí tiene recursos que están dentro de lo verbal. El grito, digamos, es una emisión sonora que necesita ser significada por otro. Entonces va a tener esos recursos para poder expresarse, y en cuanto al tono muscular, el bebé va a poder sentir lo que sucede en el cuerpo materno o paterno o del adulto que lo esté alojando, y de esa manera comprender situaciones o sentimientos que la persona adulta tiene. Es un diálogo tónico-postural, ¿sí? Así lo denomina Ajuria Guerra, que se establece entre el adulto y el niño o niña que está siendo maternado. Cuando hablamos de tono muscular, ¿son las posturas, las formas? ¿A qué te referís para aquellos que a lo mejor no están tan en el tema? Cuando hablamos de tono muscular, el tono muscular es el tonismo, o sea, la tensión que tienen los músculos del cuerpo, que nos permite a nosotros responder a las acciones cotidianas, ¿sí? O sea, es el tono de nuestro cuerpo. Claro. Generalmente cuando nosotros estamos tensos, el tono muscular aumenta, ¿sí? Puede ser por estrés o por angustia o por una situación particular. Sí, determinada, que yo esté más tensa. Entonces el tono muscular se tensiona y aumenta, se pone un poco más rígido, entre comillas. Claro. Cuando estamos en un estado de bienestar, solemos estar de lo normotenso, un poquito más abajo quizás, sin llegar a estar sin tono, obviamente. Claro. Pero eso se manifiesta. Y cuando estamos tensionados, hay formas de descargar la tensión, ¿sí? Que son, por ejemplo, el llanto o la risa. Te puede pasar que, a mí, por ejemplo, me pasa que si alguien se cae o se tropieza, me pasa que por ahí me preocupo, pero me genera tanta situación de tensión que me termino riendo. Bueno, y un poco también eso sucede con los bebés. Si nosotras estamos en una situación de estrés y los cargamos, quizás el bebé se pone a llorar, y ese llanto no es propiamente del bebé, sino que el bebé percibe nuestra tensión muscular, la toma, se tensiona y llora para descargar esa tensión. Claro, esto es como un círculo. Es como un círculo. Obviamente que también el bebé llora por hambre, porque le duele la panza, porque tiene sueño, porque tiene calor, porque tiene frío. Ahí es el rol del adulto, poder comprender o decodificar qué es lo que está pasando en relación a ese llanto. Que sería como una violencia de la interpretación. Primero uno tiene que violentar lo que le sucede, digamos, desde el significado, sin realmente saber, hasta que empieza a comprender o a entender los distintos tipos de llanto que va a tener nuestro hijo. Claro, y pienso, ¿no? También, hablando sobre lo que es la crianza respetuosa, digo, quizás vamos a hacer el hipotético caso que son más grandes, ¿no? Y un niño o una niña habla y nos dice algo, vamos a acudir a ese llamado, ¿no? Vamos a ver qué ocurre, o le preguntamos qué te pasa, qué pasó, qué sucedió, o qué tenés. Digo, el llanto es lo mismo, no nos puede expresar, pero no podemos de ninguna manera decir, bueno, está llorando, lo dejamos, ya se le va a pasar, cosas que muchas personas hasta el día de hoy lo sostienen, ¿no? Sí. El dejar llorar. De hecho, pienso que ninguno de nosotros dejaría llorar a una persona que ama independientemente de la edad que tenga. Que cuando alguien está llorando, algo está manifestando. Quizás
nosotros como adultos y adultas no podemos terminar de entender qué es lo que genera ese llanto en el niño o la niña, pero evidentemente hay una situación que le genera una sensación de desborde. Y en esas situaciones lo más importante, independientemente de la edad, sea un recién nacido o un niño o niña más grande, es importante poder poner palabras, o sea, decir qué pasa, te duele la panza, tenés hambre, uy, te hiciste caca, te molesta, porque en la medida en que aparece la palabra, aparece la organización, o sea, es súper importante hablarle a un bebé. Lamentablemente hay muchas personas que piensan que porque es chiquito no entiende, o no hace falta hablarle, o no hace falta contarle un cuento o cantarle una canción. Digamos, desde la vida intrauterina uno puede empezar con este ejercicio digo ejercicio no como una técnica, sino como un hábito de elegir, algo que a mí me gusta y que tengo ganas de compartir y leerlo en voz alta, porque a través de las vibraciones del líquido amniótico ellos perciben nuestra voz. Entonces, cantar una canción, compartirla. Y yo lo pienso más allá de esto, de la moda de decir, si vos le cantás esta canción después se calma. Creo que va más allá de eso, que pasa por el deseo de compartir con quien yo amo algo que a mí me gusta. Totalmente. Sin tener que pensar en que determinado texto o determinada canción es para una edad, sino desde el gozo, desde el deseo de encontrarme con otros, desde ahí compartir. Sin importar, insisto, si está en el útero, si ya nació, si tiene 1, 6, 7 años. Creo que compartir lo que nos hace bien con la persona que queremos siempre trae algo positivo. Totalmente. Lo mismo esto de, si está llorando, tratar de entender por qué, de poner palabras, de poder anticiparnos. Si sabemos que hay determinadas situaciones que pueden generar el llanto, tratar de ordenarlas, de anticiparlas con la palabra o con el contexto, ir acompañando estas situaciones de encuentro. Claro, y aparte imagino también, uno también es mamá y también es como un aprendizaje de a dos, de a tres, porque es toda una familia que está involucrada. Y lleva un tiempo eso, ¿no? Y creo que no hay que caer en la desesperación, en la frustración y permitirse ese lugar de conocimiento, ¿no? De aprendizaje, ¿no? Sí, de aprendizaje y de estar dispuesto como de dar tiempo. Tiempo en el sentido de decir, me tomo un tiempo de mirarnos, me tomo un tiempo de acostarnos juntos sin que estemos haciendo algo. Como habilitar el contexto para que el encuentro se produzca. Si todo el tiempo estamos corriendo o tratando de llenar espacios o de poner palabras absolutamente a todo o sonido a todo o de darle un sentido productivo a las cosas, hay muchas otras que no se dan. Claro. Entonces, esto un poco de compartir una instancia sin demasiadas cosas, no sé, que el gimnasio, que la canción que le va a estimular tal. No pensarlo tanto a lo mejor. Claro, entregarnos un poco más espontáneo, entregarnos, ¿no? A encontrarnos y hablar, ofrecer la palabra, en el sentido de que, si a mí me está pasando algo como mamá, poder contarlo. No decirle quizás todo lo que nos pasa porque abruma, pero sí manifestar, mira, yo hoy estoy triste, no me siento con la energía para que hagamos tal cosa juntos, poder poner palabra a lo que nos pasa, porque ellos tienen una capacidad de observación muy grande y tienen mucho tiempo. Entonces, claro, en ese tiempo libre que tienen, miran y entienden no solo lo que decimos, entienden nuestra postura, entienden nuestra entonación, entienden nuestra intensidad de la voz, entienden las variaciones melódicas. De hecho, lo primero que comprende un bebé no es el lenguaje en sí mismo, digamos, como lo entendemos nosotros, sino que lo que perciben es esto, son las pausas, la intensidad de la voz, la cadencia, y es desde ahí donde uno puede comunicar. Yo puedo estar leyéndole algo, un texto para un adulto y cargarlo de sonoridad, y eso va a ser percibido de una manera mucho más amorosa que si quizás leo un cuento infantil al cual no le imprimo variaciones melódicas. Entonces, empezar a estar conectados con lo que nos pasa más emocionalmente y no tanto desde la cabeza. Claro. Y después pensando un poquito con lo que vos terminabas, el tema de, no sé si de estimulación, sino de brindarse un espacio, también respetando, como bien decías vos, los tiempos, ¿no? Porque empiezan a crecer
los bebés, las niñas empiezan a crecer y ya empieza como culturalmente, ¿no? La presión de que hable, de que diga mamá, de que diga papá, ¿no? Y entonces esas cuestiones que me parece interesante no volcarlas y uno separarse de eso y respetar y saber que el niño a lo mejor en el lenguaje irá a un tiempo, pero a lo mejor tendrá otro tiempo para sentarse y no caer en la comparación, digamos, ¿no? Sí. Bueno, está la frase dicha de las comparaciones no son buenas. No. Sin dudas cada niño y cada niña tiene su tiempo y también los tiempos dependen, digamos, del lenguaje. La comunicación en sí es muy amplia y el lenguaje es una función que se constituye con otros, en un contexto determinado, con un soporte biológico, es decir, y en un contexto social y político. Entonces, sin duda el lenguaje es una función muy compleja y para que el lenguaje se despliegue tienen que estar la mayoría de los factores dados, de un modo armónico y dados. Entonces, las causas por las cuales un niño o una niña pueden demorarse en el aprendizaje y en la apropiación del lenguaje, o sea, el lenguaje desde mi punto de vista no se desarrolla, sí, porque uno dice desarrollo del lenguaje. No, el lenguaje se aprende con otros y uno desde el aprendizaje lo construye y desde la construcción se lo apropia. Ajá. Digamos, un niño cuando habla desde sí, no habla desde otro. Se tiene que posicionar como sujeto hablante. Claro. Entonces, sin dudas cada niño y cada niña tendrá su tiempo. También me parece importante mencionar que si a un papá o una mamá algo le está haciendo ruido, apelar también a esa escucha, porque a veces pasa al revés. O sea, en la clínica por ahí pasa que vienen familias con niños o niñas de 5 años que podrían haber sido diagnosticados tempranamente y la familia había presentado la inquietud a los profesionales que acompañaban y no, ya va a hablar, dale tiempo, hasta los 5. ¿Cuándo sería un tiempo, digamos, dentro, no digo, no vas a tener un tiempo exacto porque no creo que los haya, pero digamos que debe tener una cierta cantidad de palabras, no sé cómo se mide eso? Sí, en sí lo que es la parte más fuerte del aprendizaje del lenguaje se da hasta los 6 años. Después todo lo otro es perfeccionamiento, digamos, claro, ¿no? Perfeccionamiento en el sentido de que, bueno, se amplía lo simbólico, se organiza mucho más todo lo que es la estructuración sintagmática y demás. Pero digamos que hasta los 6 años es todo el periodo más rico de aprendizaje y por eso es importante poder intervenir. Y cuando hablo de intervenir no hablo de hacer intervenciones mecánicas, sino de poder encontrar un diagnóstico en caso que sea necesario y acompañar terapéuticamente oportunamente. Después, según cada etapa, ¿sí? Uno va encontrando cosas o no encontrando cosas que deberían estar. Digamos, alrededor de los 2 años tiene que haber, bueno, intención comunicativa, es decir, el deseo de poder comunicarme con otro, más allá de que haya o no lenguaje. Poder ahí entrar el lenguaje de cada niño, que es... buscando la mirada, claro, señalando, que ese señalamiento tenga un acompañamiento sonoro, que puede no ser una palabra, sino una expresión. Eso tiene que estar sí o sí. Bien. Poder comprender el no, poder dar cuenta de un sí. Empezar con lo que se llama la primera gramática, que es esto de combinar dos palabras, con una función de frase, o sea, mamá agua, perro malo, aunque no esté en su producción al 100%. Claro. O sea, son cosas como que uno observa que deberían ya estar cerca de los 2 años y que es importante que estén. Bien. Después, en relación a cantidad de palabras, a mí la verdad que todo lo que es cuantitativo me da un poco de como... Sí, por eso te decía que no sabía si se mide o no se mide. Yo pienso que la cantidad de palabras que un niño o una niña puede usar depende mucho del contexto, de cuánto, claro, se le habla, de qué sobre qué se le habla, cómo se le habla, si se lee, si no se lee, si se canta o no. O sea, la cantidad tiene que ver con... Como en la vida misma, digamos. Claro, pero sí esto, ¿no? Bueno, de que este niño tenga deseo de encontrarse con otro, de contar algo, de compartir algo, de pedir, de interrogar, ¿sí? O sea, que se produzca la comunicación más allá de lo meramente gestual. Bien. Que ya empiece a haber por lo menos algo incipiente que pueda llamar a las personas más cercanas, mamá, papá, abuela, tío, ¿sí? Obviamente no va a decir a lo mejor abuela, va a decir, no sé, nana, no, encontrará su manera porque todavía no está la posibilidad de la producción
de todos los fonemas de la lengua y la combinación de los mismos, pero sí tiene que aparecer este rasgo, digamos. Y cuando, digamos, lo vemos que no están estas pautas, sí hacer una consulta, porque a veces, imagino yo, desde la ignorancia, no es mi área, pero imagino que a lo mejor cuando son más niños es más fácil de trabajarlo, que a lo mejor quizá lo agarras muy de grande. Siempre, primero que ante una inquietud de si algo está pasando en relación a la comunicación, mi consejo sería hacer una consulta con una fonoaudióloga, o sea, no llevar esta inquietud al pediatra, o sí, pero no solo quedarse con lo que el pediatra está diciendo, no por desmerecer la palabra de un pediatra o una pediatra, sino que es la fonoaudióloga o el fonoaudiólogo, el profesional que se ha formado para poder identificar estas dificultades en la comunicación y en el lenguaje. Y eso me parece importante remarcarlo, o sea, porque a veces como que se borra un poco la función o esto de como que se saltan instancias diagnósticas para después volver tardíamente a ellas. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Entonces, que ante la inquietud, yo creo que cuando en la familia alguien se pregunta qué está pasando, está bueno despejar la duda y hacerlo con quien corresponda. Preferentemente que sea alguien, digamos, alguna colega que se dedique al lenguaje en niños y desde ahí encarar algún espacio de evaluación y en caso que sea necesaria un acompañamiento, un tratamiento. Bien. Y dentro, digamos, a lo largo de este ciclo que estamos llevando a cabo, creo que como eje también está eso, ¿no? El de poder derivar, ¿no? Que hay un montón de profesionales que están específicos en un montón de temas, y eso es lo importante porque muchas veces se va como picoteando en diferentes lugares, para decirlo de alguna manera, y no se llega a un diagnóstico más específico, ¿no? Y creo que esto es fundamental. Y también como para ir cerrando, me gustaría que vos, un poco a lo largo de toda la charla lo estuviste comentando, pero cuán importante es para poder, para quienes llevamos a cabo una crianza de manera respetuosa, con apego, el rol de la comunicación, ¿no? Cuán importante es la comunicación. Yo creo que el rol de la comunicación es importante para todos. Y todas, y todes también. Porque sin duda somos sujetos comunicacionales. El ser humano se diferencia principalmente lo que nos hace humanos es el lenguaje, y es el lenguaje como una herramienta también de la cognición. Entonces, la comunicación es lo primario, por eso creo que es tan importante primero el contacto, o sea, el contacto durante el primer año de vida, esto de poder hacer UPA, porque también el tener cerca a nuestros hijos nos posibilita comprenderlos diferente, estar más atentos, digamos, a lo que pasa, claro, a que haya más mirada, a que haya más palabra, a que haya más encuentro. Bueno, por ahí me voy a adelantar, pero no, está muy bien. Yo trabajo junto con Cintia Retamoso en lo que es porteo, y cuando yo empecé a trabajar en relación al porteo, lo empecé pensando como una cuestión de la prevención, porque es ahí donde se produce el primer encuentro comunicacional. En la medida que un bebé que es pequeño, que depende absolutamente de otra persona, al principio hasta para regular su propia temperatura corporal, digamos, o sea, cuando el bebé nace todavía no puede por sí solo regular ni frecuencia cardíaca, ni frecuencia respiratoria, ni su propia temperatura. Necesita de otra persona, ¿sí? Como de una brújula, claro, que lo acompañe, que lo bañe de palabras, que le otorgue alimento, o sea, que lo nutra desde todos los aspectos. Entonces, tener cerca, cuando uno tiene cerca el cuerpo de su hijo o su hija, va generalmente a acariciarlo mucho más, va a hablarle más, va a mirarlo más que si está separado. No porque la persona que elija una crianza más distante, o yo tampoco he criado a mi hijo 24 horas sobre el cuerpo porque, digamos, es imposible. No, lógicamente. Pero sin dudas, en ese momento donde uno está distanciado, el encuentro con la mirada es mucho más discontinuo, ¿sí? La percepción es otra. La percepción es otra. Uno cuando lo tiene cerca lo acaricia, y en ese acariciar aparece esto del diálogo tónico, digamos. El contacto relaja, el contacto habilita, entonces es fundamental para todos, claro, pero sobre todo para un niño que se está, digamos, constituyendo y que todavía ni siquiera se diferencia del otro. Entonces, creo que la comunicación es la base de todo, y esto de poder hablar, de poder anticipar con palabras. Si nosotros le vamos a cambiar la ropa, poder decirle a un bebé, aunque tenga un día, o sea, horas de vida,
mamá te va a cambiar el pañal, ahora te voy a sacar el pañalcito, te voy a limpiar con un algodón, uy, está frío, poder anticipar las temperaturas, los cambios de posición, no sé, si vamos a ir de un lugar a otro, anticipárselo también. Ahora nos vamos a bañar, mamá te va a sacar la ropa, vas a sentir el agua tibia. Todo esto anticipa, y anticipar alivia. Claro. O sea, si nosotros pudiéramos ponernos un momento en el lugar de un niño que no habla y que entiende todo lo contextual y lo entonacional, ¿cómo nos sentiríamos si nos llevan de acá para allá y nadie nos dice lo que están haciendo con nosotros o lo que va a suceder? Entonces, anticipar ordena, por un lado. Por otro lado, relaja, porque yo sé lo que está pasando, eso tiene una palabra puesta ahí, y si lo hago con un adulto que me cuida, mucho mejor. Totalmente. Entonces, a veces creo que como adultos y adultas nos olvidamos o nos perdemos de que hay un montón de información que los más chiquititos no tienen y que es nuestra responsabilidad poder dársela, digamos. Tal cual, me parece muy interesante esa visión y dejar un poco al lado los miedos también, ¿no? Sí. Porque creo que hay un poco de todo eso, ¿no? Del qué dirán, a eso hago referencia, ¿no? Y es algo tan simple como comunicarte con tu cría, con tu hijo, sí, con tu hija, ¿no? Que es algo completamente natural. No, a mí me pasaba que por ahí estaba en el supermercado y yo la llevaba en el fular y hablaba, y la gente me dijiste algo, no estoy hablando con ella. Claro. Y me miraban como si fuera algo raro. Bueno, sí, es una persona que está conmigo, que me está acompañando, que estamos eligiendo las cosas en el súper, digamos. Claro, estamos. ¿Por qué no voy a hablar? Sí, es como que una determinada edad es como que comienza a existir después. Sí, cuando se para y no sé, y dice algo. Clares, si no hasta antes no, es como una cosa que llevamos. Claro. Gracias, Fer, gracias a ustedes por el espacio. Por acompañarnos, y también nos habilitó para lo que va a ser seguramente el próximo programa, la próxima emisión que vamos a estar con el tema de porteo. Muchas gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos. Hasta luego.